Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que gentilmente nos sintonizan. Gracias por estar ahí, por dar este tiempo para la palabra de Dios. Como habíamos anticipado, hoy jueves iniciamos el estudio de una nueva parte del libro de Hechos. Se dice división, o sea, la parte mayor, una nueva división. Si usted recuerda, este libro empieza con la inquietud de los discípulos. Recuerdan ahí Hechos capítulo 1, y Jesús les dice que ellos iban a ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese es un buen bosquejo, ¿no?, del desarrollo de este libro de Hechos. Los hechos son los actos del Espíritu Santo. Y hemos visto cómo se dio testimonio en Jerusalén y Judea, el nacimiento de la iglesia, el hecho más importante ahí en Pentecostés. Luego más tarde vimos en los capítulos 8 al 12 cómo se dio testimonio, cómo fueron testigos. A propósito, recuerda cómo se dice testigos, testigo en griego, mártir. Cómo ellos fueron testigos en Samaria, más allá de Jerusalén. Y vimos que esta era una parte importante, una transición. Lucas registra ahí estas tres conversiones muy singulares que van a servir para que se forme esta nueva iglesia. Porque hasta ahora solo conocíamos la iglesia de Jerusalén, esta mega iglesia, más de 8.000 creyentes, imagínense. Y entonces el capítulo 12 nos permitió ver algunos aspectos de esta iglesia, la iglesia de Antioquía. Y ahora ya estamos en el capítulo 13, donde le anticipo, esta será la iglesia que Dios use para alcanzar a todo el mundo. Con vista en eso, quiero llamar su atención por unos segundos a algunos hechos muy saltantes que tienen su paralelo con nuestra condición actual. Dijimos que esta es una nueva división geográfica, que es una de las mejores maneras de estudiar el libro de Hechos. Pues déjeme decirle que hoy lo geográfico, porque así se esperaba que se hiciera la extensión del Evangelio, primero en Jerusalén, luego en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Hoy, si bien eso puede ser, hoy más que nunca, o menos que nunca en todo caso, lo geográfico es un limitante. Lo geográfico hoy se vuelve irrelevante. ¿Por qué? Por los aspectos ahora tecnológicos. Lo geográfico ha sido reemplazado por lo tecnológico. Antes era una cual barrera. Hoy, no que no lo sea, pero en términos prácticos es lo tecnológico. Porque cómo alcanzábamos a personas que estaban más allá de nuestros límites, fronteras, alcance, era el aspecto geográfico. Hoy, ¿cómo se hace? Con la tecnología. Así que mire cómo lo tecnológico ha reemplazado a lo geográfico. También el aspecto local, ¿no es cierto? El aspecto de lo local ha sido absorbido por lo global. Hoy hablar de local ya adquiere otro sentido. ¿Qué es al fin lo local? Cuando todos somos parte, como se dice en el argot tecnológico, de la aldea global. Así que otro aspecto hay que tomar en cuenta. Así que antes, recuerden que era el aspecto muy importante, era la proximidad, lo presencial, la proximidad. Ahora el aspecto importante es una cuestión de conectividad. Así que con esto en mente tenemos, creo, una nueva orientación. La esencia no ha cambiado. Lo que ha cambiado es las formas, no el fondo. Con vista en esto, entonces vamos a preguntarnos, al entrar a esta nueva división, gran sección, se le llama división formalmente, vamos a hacernos la pregunta: ¿cómo es una iglesia bíblica misionera? ¿Qué características esenciales debe tener una iglesia bíblica misionera? Les digo, reafirmo, que esta, la iglesia de Antioquía, va a ser la iglesia misionera, no fue la de Jerusalén. Así que mire, no fue ella. Recuerdan, hoy mirando hacia atrás en el libro de Hechos podemos ver que Dios tuvo que usar la persecución. Para aquellos que nos siguen, acabamos de tratar eso el día domingo pasado, en los mensajes anteriores. Dios tuvo que usar la persecución para que ellos pudieran alcanzar a otros. No esperemos que eso pase. Pero entonces, hoy estamos hablando, entonces, cómo ser el desafío, la carga continua, cómo ser una iglesia misionera. Cómo poder alcanzar a otros. Entonces vamos a ver las características básicas. Con base en eso, entonces ahí en Hechos 13, vamos a empezar los primeros 3 versículos. Es el párrafo
inicial. Y es un párrafo muy cortito, sin embargo, cada palabra, como nos dice la misma escritura, no solo es inspirada, sino útil. Cada palabra es muy significativa. Y así que vamos a ver, siguiendo nuestra serie de Contagiando a Cristo, ahora empezamos una subserie. ¿Cómo contagiamos la comisión? Contagiando la comisión es lo que vamos a ver. Oremos por unos segundos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es eterna, mientras que lo terrenal, lo humano, pasa y han de pasar, incluyendo esto del coronavirus, tu palabra permanece para siempre. Y Señor, por ello queremos estar cimentados en la verdad presente y una vez más afirmarnos en ella y ver que tú no cambias de opinión, no te acomodas a las modas ni a las circunstancias. Y Señor, nosotros poder permanecer en tu palabra, cuanto más cuando sigue vigente este desafío de alcanzar a todas las naciones. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, el autor y maestro de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Así que estamos iniciando esta nueva división, Hechos capítulo 13 en adelante. Vamos a ver cómo se cumple así que esta iglesia, los creyentes alcanzaron a todo el mundo. Y ahí está, versículos 1 al 3. Y hay 7 características, entre otras, fundamentales. Hoy vamos a ver en esta noche 4 de ellas. El domingo por la mañana, en nuestro siguiente estudio, veremos las 3 restantes. ¿Cuáles son? ¿Cómo es una iglesia bíblica misionera? A propósito, hemos puesto esto porque nosotros somos la iglesia bíblica Maranga. Maranga es una zona de nuestro distrito. ¿Cómo ser una iglesia bíblica misionera? Primero, la primera característica es que una iglesia bíblica misionera tiene autoridad integral. Dice allí, Hechos 13:1, había entonces en la iglesia. Note que empieza, le dije cada palabra, es la iglesia, que es el instrumento en este tiempo, es el instrumento de Dios para hacer su obra. Así que la iglesia es el instrumento para hacer lo que hoy llamamos las misiones. No es un misionero, lo hemos dicho tantas veces usando figuras de nuestro tiempo de antes, no es un cual Rambos. Gracias a Dios por estos hombres, ellos son y somos representantes de la iglesia. Pero es la iglesia quien tiene la autoridad. No hay Rambos ni llaneros solitarios. No es tampoco ninguna misión o agencia misionera. Gracias a Dios por ella, pero es la iglesia. Así que eso no ha cambiado. En 20 siglos sigue siendo la iglesia. Así que no es ninguna ni persona ni organización, ningún tipo de entidad paraeclesiástica. En segundo lugar, note que aquí dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Ahora, si usted siguió, en estudios pasados mostramos más o menos como alrededor de 500 kilómetros al norte de Jerusalén, nace esta iglesia. Ahora necesitamos tener presente esto. Sí, era una iglesia, pero note que dice la iglesia que estaba en Antioquía. Esto es importante, no es la de Jerusalén, no es la mega iglesia, donde había más de 8,000 creyentes, estaban los apóstoles, estaban estos 7 hombres que, como vimos, creemos son los ancianos. Más allá de eso, era una mega iglesia. Sin embargo, no son ellos. Así que, ¿qué aprendemos? Que no es por la cantidad congregacional, ni por la localidad territorial. No, eso no es un criterio. Una vez más, la que estaba en Antioquía. El propósito inicial del Señor fue que ellos cumplieran la comisión. Lamentablemente no fue así. Así que es esta iglesia. Sigamos viendo entonces cómo es una iglesia bíblica misionera. Primero, es una iglesia bíblica misionera tiene autoridad integral. La iglesia es la que tiene toda la autoridad integral. No hay más otra autoridad. Entonces es ella, la iglesia local, la llamada en cumplir la llamada gran comisión. Segunda característica. La segunda característica de cómo es una iglesia bíblica misionera tiene idoneidad ministerial. Dice el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Note, profetas y maestros. ¿Han notado? No dice que hubiesen apóstoles ni evangelistas. No contaban, ni había entre ellos ni apóstoles ni evangelistas. Ellos estaban en Jerusalén. En Jerusalén estaban los 12, estaba Felipe, el único que es llamado evangelista. No había ni pastores ni ancianos. ¿Recuerdan? Creemos que los 7 eran ancianos, pero no estaban ahí. Ni habían diáconos. Si creemos que no eran ancianos, eran diáconos los de Hechos 6, pues estaban en Jerusalén. A estas alturas, cualquier probable enfoque ministerial diría, es imposible hacer la obra. Una vez más,
Eso es cuando nos enfocamos en los hombres. Y gracias a Dios por estos hombres, por estos oficios, pero no es así. Así que ¿a quiénes Dios usó? Una iglesia que tenía profetas y maestros. ¿Qué son estos profetas y maestros? Literalmente, esta palabra profeta ha pasado, es una transliteración en el griego profetes, literalmente. ¿Qué hace un profeta y un maestro? Ambos están relacionados con la palabra. Mientras que el profeta entrega la palabra, en el caso del maestro la enseña y la explica. Ambos están relacionados con la palabra. Recuerde, estaba en pleno proceso la revelación. Hoy la revelación, que es un proceso histórico, ya terminó. Hoy tenemos toda la escritura. Pero mire a quienes usó: idoneidad ministerial. Y esto no ha cambiado. En la obra se sigue necesitando hombres que comuniquen la palabra y hombres que la enseñen y la expliquen. Esa es la labor. A propósito, le recuerdo, de nosotros los pastores. Pastor es un título que generalmente usamos. En otros lugares le llaman obispos, le llaman ancianos. ¿Qué es lo que hacen? Literalmente enseñamos, maestros, ¿no es cierto? Damos pastos. Esto es la palabra cual: pastos verdes y aguas frescas. Así que mire cómo era esta iglesia. Había profetas y maestros. Una iglesia sin relevancia de la idoneidad que podemos tener. Tercera característica: primera, una iglesia es una iglesia que tiene autoridad integral. Segunda, es una iglesia que tiene idoneidad ministerial. Así que en cada iglesia Dios ha levantado hombres idóneos para el ministerio. Recuerda Efesios capítulo 4. Tercera característica: una iglesia bíblica misionera tiene pluralidad cultural. Y esto es lo interesante. Dice aquí que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y viene la lista. Y aquí están los nombres: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estos 5 componían lo que hoy llamaríamos el liderazgo de esta iglesia. Veamos qué implica esto. Si usted nota de primera mano, era una pluralidad, una diversidad cultural. Y esto nos recuerda que cuanto más diversidad, mayor desarrollo en el ministerio. Cuanto más aspectos reflejados en esta diversidad, mayor alcance. Hoy, déjeme decirle, sin mala intención seguramente, tendemos ministerialmente, aprovechando la identidad, la afinidad, y eso no está mal, lo hemos visto anteriormente. Recuerdan cuando se salieron por la persecución de Esteban, no hablaron a nadie sino a los judíos. Esa es una manera, pero no puede ser la única manera. Y a veces lo llevamos a un extremo bien intencionado, pero contradictorio. ¿Cuál es? Cuando solo pensamos en personas semejantes a nosotros. Y eso es cual hacer acepción de personas. Necesitamos entender que el evangelio debe alcanzar a todo el mundo. Cuando Cristo dijo: haced discípulos a todas las naciones, la palabra naciones es en el griego etnos, pantata etnos, a todas las naciones. Entonces, ese es el desafío, esa es la realidad de una iglesia. Y aquí esta iglesia lo reflejaba, una pluralidad cultural. Examinemos por unos breves minutos en cada uno de estos 5 hombres que reflejaban. El primero de ellos, Bernabé. ¿Recuerdan este creyente Bernabé? Barnabás, hijo de Bar Jesús, hijo de Jesús, Bartimeo, hijo de Timeo. Este era Barnabás, hijo de consolación. ¿Recuerdan la historia? Allí en el capítulo 4 finales, como este levita de Chipre dio una ofrenda que significó más que algo material, era una ofrenda que reflejaba su arrepentimiento. Y esto nos recuerda cómo trajo consolación, hizo honor a su nombre, y a partir de eso, ese fue su ministerio. ¿Qué nos refleja? Su trasfondo empático, la capacidad que tenía Bernabé de poder identificarse con otros, ponerse en el lugar de otros y ayudarlo. Así que eso le sirve para identificarse con las personas. Qué importante, si vamos a trabajar con personas, la capacidad de poder identificarnos con ellas. No todos tenemos esa misma facilidad. Y así que eso le ayuda, le capacita para identificarse con personas de diferentes roles. Recuerdan, así lo hizo al inicio. Él fue el discipulador de Saulo. Mire qué importante. En segundo lugar está Simón. Y dice el texto, Simón, el que se llamaba Níger. Literalmente, que se llamaba negro. Casi ha pasado una palabra en inglés, ¿no? Y esto era él. Él era alguien que tenía un trasfondo físico.
diferente, todos serán diferentes. Bernabé, diferente en su trasfondo empático. Simón, diferente en su trasfondo físico. ¿Para qué le servía? Le servía para poder identificarse con personas de diferentes razas. Hoy, lamentablemente, aquellos que están escuchando hoy, estamos en el mes de junio, a mediados, ¿no es cierto? Hoy 10 de junio, en el país del norte, se está viviendo lamentablemente sucesos vigentes, actuales, dolorosos, lacerantes del racismo. Qué terrible, sigue siendo una forma que hiere de hacer acepción de personas. Así que aquí está alguien que era de diferente trasfondo físico. Le decía que en la iglesia es donde se refleja la diversidad, y no olvide eso. A veces hacemos sin mala intención ministerios donde solo alcanzamos a tal. Somos una iglesia tal. ¿Sabe que no existe eso? Ni siquiera existen dos iglesias. Por eso es que tuvo que pasar lo de Cornelio, porque si no, tal como entendemos, y es así la realidad de judío, no, en Cristo no hay judíos ni gentiles, no se estaba cumpliendo. Porque toda la iglesia de Jerusalén fueron judíos, necesitaba de gentiles. Así que no existe eso de una iglesia hay solo una iglesia. Que pueda, cómo no, una iglesia tener tantos ministerios, con las etnias, con los grupos, claro que sí, pero no existe eso. ¿Ha escuchado usted? Esta es una iglesia de tales, no hay tal. Bien intencionado, pero no hay tal. Estamos comunicando mal. Así que aquí está reflejado en su liderazgo. Bernabé, Simón, y ahora Lucio de Cirene. Lucio de Cirene, literalmente, su nombre significa iluminativo, Lucio de luz. Y aquí la referencia es una referencia a un lugar de Cirene. Y esto nos refleja su trasfondo geográfico, ¿no es cierto? La capacidad para identificarse con personas de diferentes regiones. Cirene está al norte de África, ¿no? Y ahí podemos ver en 11:20, en Lucas 23:26 hay una implicancia, pero ese es otro tema. Y entonces, este hombre provenía de una región diferente. Hoy, como hemos señalado, el mundo es una aldea global, y hoy, como hace 20 siglos, hay movimientos por diversas circunstancias, ¿no es cierto? Migración, etcétera. Necesitamos esa capacidad para poder identificarnos con personas de diferentes regiones. El cuarto era Manaén, y dice aquí el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Está clarito, ¿no es cierto? Este Manaén nos habla de su trasfondo económico, ya que miren qué nivel se había criado. Era un nivel se crió en hoy se podría llamar elitizado, ¿no? Con Herodes el tetrarca, con este gobernador, ¿no es cierto? Así que su trasfondo económico le capacitaba para identificarse con personas de diferentes realidades. ¿Nota? Una vez más, vez tras vez, variedad, diferencia, heterogeneidad. Y aquí finalmente encontramos a Saulo. ¿Recuerdan quién era Saulo, todavía llamado así? Su trasfondo académico, un hombre muy preparado. ¿Recuerdan? Saulo de Tarso, un hombre que podía moverse en cualquier parte del mundo. El mundo de ese entonces se dividía en judíos y gentiles, y no judíos. Y él podía moverse porque él era tanto judío de la tribu de Benjamín como era gentil de Tarso. Y él podía moverse, dominaba los idiomas. Y muy preparado, uno de los rabinos más famosos de su época. Un hombre de trasfondo académico, con la capacidad para identificarse con personas de diferentes razonamientos. Y eso lo va a mostrar y evidenciar Pablo varias veces. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Recuerdan? Una iglesia bíblica misionera tiene una pluralidad cultural, esta diversidad. Así que la iglesia es el instrumento de Dios donde todos debemos y podemos identificarnos sin perder nuestra identidad. No tenemos que renunciar a ella. Esa es la iglesia. Pero al mismo tiempo, no solo es eso, sino también, como vamos a ver, es el instrumento de Dios para poder, ¿no es cierto?, ser entrenados, como vamos a ver en un instante. Así que mire, aquí está esta multiculturalidad, esta pluralidad, esta diversidad, esta heterogeneidad. Qué bendición que hoy, esto que aprendimos ya hace varios años y orábamos, hoy en nuestra iglesia, y estoy seguro en qué iglesia no está pasando, es una realidad, donde personas de muchos trasfondos y diversidades. En nuestra iglesia, si usted un día nos visita y si volvemos al mismo lugar, allí significativamente va a haber, en todo nuestro auditorio, en nuestro lugar de reunión, templo, va a haber, está adornado de banderas de todo el mundo.
Tenemos en nuestro medio personas de diferentes países, trasfondos, de diferentes regiones de nuestro país. ¡Qué bendición! Hoy las migraciones sociales, la persecución, está haciendo eso. Es una preciosa oportunidad para reflejar lo que para el mundo es imposible, lo que para el mundo es una utopía. ¿Cómo pueden ser tan diferentes, tantas diferencias y haber unidad y armonía? Es que eso no puede ser hecho de manera humana. Eso lo hace Dios Espíritu Santo, ya que en Cristo no hay judío ni gentil, no hay libre ni esclavo, no hay hombre ni mujer en Cristo. ¡Qué bendición! Y aquí esta iglesia reflejaba tal pluralidad por su liderazgo. Entonces es una iglesia, la iglesia bíblica misionera es una iglesia que tiene pluralidad cultural. Así que qué bueno si en el liderazgo se refleja, si en el liderazgo se ve esto, cuánto más en toda la iglesia. Por último, en esta noche veremos la cuarta característica. Una iglesia bíblica misionera es una iglesia que tiene funcionabilidad real. Funcionabilidad real. Dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué encontramos aquí? Estos, ¿quiénes son estos? Estos 5, este liderazgo. ¿Qué nos dice? Que estos no eran ningunos improvisados, que no eran nuevos, que no eran neófitos, que no estaban haciendo un experimento ministerial. No, por el contrario, desarrollando su experiencia. Estos ya ministraban. Permítame detenerme en esta palabra. Esta palabra ministrar, que en castellano no puede sonar varias acepciones, viene de una que está indicando en este caso que su servicio era público. No es la común y corriente que a veces hemos señalado, el diaconeo, por ejemplo, u otras palabras. No, aquí era otra. Viene de la palabra griega liturgeo, de donde viene tal vez nuestra palabra, expresión liturgia, que literalmente quiere decir un servicio público. La connotación es que ellos servían de una manera pública. Entiéndase como cuando nosotros decimos, este es un servidor público. ¿Qué estamos hablando? Es oficial. Exactamente. Estos 5, entonces sabemos que era el liderazgo y que estaban en pleno ejercicio, ministrando estos. Una segunda cosa que nos recuerdan es para quién hacían, porque al decir público podría caerse en el riesgo de hacer cual un show, como para algunos hoy piensan que es el ministerio. ¿No es cierto? Y es nada más equivocado. Y estos no lo hacían para ser vistos, como los fariseos, no, sino que dice, ministrando estos al Señor. Nos recuerda que el servicio público tiene como conciencia que estamos haciéndolo para el Señor. No olvidemos eso, no estamos haciendo un show, estamos haciendo un servicio público ante el Señor. Entonces, estos que ministraban, estos 5, lo hacían públicamente, delante de toda la iglesia, no era en secreto. A propósito, lo secreto no, en la Biblia no tiene una connotación positiva, tiene una connotación pecaminosa. Tal vez sí, lo que debemos ser es discreto. Esto es que es discreto, a propósito, esto es lo saben los que tienen que saber y no lo saben los que no tienen que saber. En otro momento hablaremos de esto. Pero estos ministraban al Señor públicamente, oficialmente. ¿Notan? Y dice aquí que lo hacían al Señor. Esto nos recuerda, reitero, que ya cumplían consagradamente la comisión que tenían ante el Señor, ¿no es cierto? Entonces, no estaban recién empezando, ya estaban en pleno ejercicio. Y eso nos recuerda, y más adelante va a tener sentido, cómo era Pablo. Estamos hablando de que no es que eran nuevos, porque uno en nuestra lógica diríamos, bueno, como nuevos tienen que empezar. El más tarde apóstol Pablo, Saulo, no era ningún nuevo. Él era el más experimentado de todos. Un rabino famoso criado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseo. Sin embargo, en el contexto de una iglesia, no solo aprendiendo con los demás, desarrollando una vida comunitaria, sino ahí ejercitando. Así que esto nos recuerda una vez más la función de la iglesia, que es el centro de entrenamiento también. ¿Qué más nos dice este pasaje? Ministrando estos al Señor y ayunando. Tal era su dedicación que, como diría el Señor Jesús, mi comida es que haga la voluntad de Dios. Tal era su dedicación, su intensidad, su dedicación y devoción que estaban ayunando. Ojalá estuviéramos dispuestos a hacerlo así, ¿no es cierto? Y a veces cuando hablamos de horarios, comenzamos a mirar el reloj, incomodarnos, pretextamos que el hambre o los chicos o qué tal y acá. Pero si de repente estuviéramos viendo un partido de nuestro deporte favorito o algo por el estilo,
Ahí somos capaces de... No hay tiempo. Estos hombres, estos 5, estaban allí muy dedicados. No solo cumplían consagradamente la comisión, sino la dedicación que desarrollaban a ese punto, ¿no es cierto? Así que esta era la cuarta característica. La iglesia, entonces terminamos diciendo, la iglesia local no solo es el instrumento divino para la evangelización, es la agencia autorizada de Dios para la evangelización, pero no solo ello, sino que también es la institución oficial para el entrenamiento. Repito, es la institución oficial para el entrenamiento. Gracias a Dios por institutos y seminarios, pero ninguno de ellos tiene la responsabilidad directa. El error es cuando pensamos en extremo, pensamos que son otras entidades, instituciones que bueno por ellas, gracias por su ayuda, pero a costas de incumplir la que debe. Esto es la iglesia. Así que la responsable es la iglesia. Ella es la responsable de la instrucción y el entrenamiento. Y aquí están estos hombres, ¿no es cierto?, siendo no solo ganando experiencia, sino al mismo tiempo siendo entrenados. Entonces, ¿cómo es una iglesia bíblica misionera? Repasamos, es una iglesia que tiene autoridad integral, idoneidad ministerial, pluralidad cultural y también una funcionabilidad real. Que el Señor nos ayude a ser parte activa de esta iglesia. Ya hablamos de lo geográfico, ahora reemplazado por lo tecnológico. Que el Señor nos ayude a poder cumplirlo. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra que nos recuerda que tú, en tu sabiduría, tú sabes, Señor, usar no solo cada circunstancia, cada persona, sino cada iglesia. Y, Señor, recordamos al mirar a esta iglesia de Antioquía, comparándola con la de Jerusalén tan pequeña, que tú sigues usando lo pequeño y lo débil. Y, Señor, para que de tal manera no podamos decir, era por esto o por aquello, sino para que tú te lleves la gloria totalmente. Señor, que estemos dispuestos nosotros también a ser útiles, a poder buscar tu gloria, a poder alcanzar a otros, y que ese sea el anhelo también para nuestras iglesias. Gracias por tu palabra, gracias porque hoy nos permites usar estos medios, la tecnología para alcanzar, difundir tu palabra y el evangelio. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Síganos, hermanos y amigos, en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Facebook. Hemos iniciado una nueva serie, no se lo pierda. Hasta el próximo domingo.